buen día, estimados televidentes. Este día mi grupo y a mí nos complace compartir con ustedes información acerca de la Guerra de Corea, división de la península y sus repercusiones, por lo que este día tendremos la visita de muchos expertos en el tema. Y para comenzar es importante saber acerca de los antecedentes, por lo cual tendremos a Casey, nuestra experta en el tema. Muchas gracias por el espacio. Será un enorme placer ilustrarte acerca de esta temática de gran importancia para el estudio de las relaciones internacionales. Sin más preámbulo, comencemos. Se sabe que la Guerra de Corea fue un conflicto el cual tuvo lugar en el continente asiático, puesto que, como sabemos, Corea se encontraba dividida en dos partes, por un lado Corea del Sur y por el otro Corea del Norte. Antes de continuar, es importante hacer referencia a la ubicación geográfica de la península de Corea. Al observar el siguiente mapa, podemos notar que al norte limita con China y con Rusia, mientras que al este con el mar de Japón. Por lo que Corea se encontraba rodeada de todas estas potencias y cabe destacar que este es un aspecto muy importante al cual hay que prestarle mucha atención, ya que este es el que nos permitirá adentrarnos en lo acontecido en dicho conflicto. Por lo que para dar inicio con este maravilloso recorrido por la historia, empezaré destacando los antecedentes de dicha guerra. Por lo que para esto me voy a remontar hasta el año de 1637 a 1894, ya que esta es la época en la cual Corea no era más que un estado vasallo del Imperio Chino. Pero la situación cambia a raíz de la derrota de China ante el Imperio japonés. No obstante, debido a la presión ejercida por las potencias europeas, es que las tropas japonesas deciden retirarse de la península. Pero es en 1905, con la derrota del Imperio de Japón, la península de Corea queda bajo el protectorado del Imperio japonés. No obstante, es en 1910 que el Imperio japonés ocupa por completo dicho territorio de la península coreana. Esto durante aproximadamente 35 años y es lo que le permite a Japón lograr industrializar diferentes zonas del territorio, pero esto se visualizaba más que todo por el lado del norte, ya que por el lado del sur se tenía más que todo una economía basada en trabajos agrícolas, puesto que ellos se dedicaban a trabajar únicamente la tierra. La ocupación de Japón sin duda alguna marcó de por vida al pueblo coreano, puesto que se realizaron diferentes crímenes sexuales, de lo cual hay mucha tela que cortar y es imposible no sentir odio ante estas personas que ejecutaron dichas acciones, ya que se realizaron diferentes agresiones, violaciones en contra de tantas mujeres, las cuales nada más fueron víctimas del imperialismo japonés, y esa raíz de esta violencia generada debido al imperialismo japonés, que los coreanos por su parte buscan más que todo una salida inmediata, y resulta que se conforman dos alianzas con dos de las grandes potencias de la época, por un lado con la Unión Soviética y por el otro lado con Estados Unidos, esto en la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1939, ya que Japón se caracterizaba por contar con diferentes territorios bajo su dominio, esto específicamente en el área del Pacífico, resultando así que la península de Corea pasaría a estar ocupada por los aliados, la cual estaría conformada por dos partes. Por un lado, es decir, el norte bajo dominio de la Unión Soviética y por el lado del sur bajo dominio de Estados Unidos, lo cual denotaba una clara división cultural, social, política y económica entre ambas partes, por lo que se toma como referencia el paralelo 38 para realizar dicha división, resultando así que para Corea el fin del conflicto no significaría más que la división de su territorio en dos partes. Cabe destacar que ante dicha división las expectativas de Corea eran principalmente pues expulsar a los invasores japoneses y por consiguiente lograr que la tan ansiada independencia de su territorio se diera. Pero lastimosamente ellos no contaban con las aspiraciones que las dos potencias tenían para con su península. Otro aspecto importante a destacar es que durante los primeros días de la Guerra Fría, el fin que buscaban ambas potencias, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos, no era otro más que unificar a Corea y que éste estuviera bajo un solo mandato. Cabe destacar que los actores involucrados en dicho conflicto fueron la Unión Soviética, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Muchas gracias, Casey, por su participación.
Ahora tendremos a dos expertos en el tema, quienes nos abordarán y nos ampliarán un poco más acerca de su desarrollo, quienes son Jeffrey y Alejandra. A continuación. Muchas gracias por el espacio. Mi colega Alejandra y su servidor daremos un recorrido por este importante suceso que ha sido de gran relevancia para la historia internacional. Así es, hablamos de la Guerra de Corea, que fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Cabe destacar que los medios durante mucho tiempo habían dejado sin relevancia este suceso. Un nuevo enfrentamiento entre el bloque comunista y el occidental. Un suceso que marcó a la generación coreana. Actualmente las consecuencias de los crímenes de guerra siguen perdurando a través de los tiempos y las tensiones políticas y militares. Pero preguntémonos, Alejandra, ¿cómo consiguió Japón la ocupación total de Corea? Pues en 1910 los japoneses obligaron al rey Sunjong, el último emperador de Corea, a firmar un tratado que entregaba todo el poder al emperador de Japón, y esta anexión fue considerada por la población coreana de manera ilegal. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el destino de Corea estuvo en manos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ante el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la URSS aún así se dispuso a declarar la guerra a Japón, atacando por la región de Manchuria. Luego entraron por el norte de Corea. Hasta ese momento era territorio de Japón, y en solo 6 días ya tenían casi toda la zona norte de Corea. Esta ocupación fue una alerta de peligro para Estados Unidos, porque la URSS podía apoderarse de todo Corea. El 15 de agosto de 1945 es el día de la independencia de Corea, que conmemora la firma de la retirada japonesa. Así es, Jeffrey, y recordemos que se le prometió una vaga independencia a Corea en la Conferencia del Cairo en 1943 y en la Conferencia de Yalta la declaración de independencia fue ignorada, aun cuando se estableció liberar a Corea de la colonización de Japón. Estados Unidos pasó a controlar la parte sur de Corea y la parte norte estuvo bajo control de la URSS, ya que no había límites geográficos fronterizos que dividieran las dos zonas. Se designó como límite el paralelo 38. Este plan fue decidido por el secretario de Estados Unidos y Charles von Stell III. Nunca se imaginó que esta línea provisoria iba a pasar a ser definitiva. El objetivo era asegurar el orden público, la desocupación y crear un gobierno coreano independiente. El caso de la jurisdicción de Corea se envió al Tribunal de Naciones Unidas, que propuso realizar elecciones supervisadas por la ONU. Se eligieron los primeros 198 congresistas, declarando la Constitución, y se eligió el primer presidente de Corea, Lee Syngman. Por otro lado, la URSS elige a Kim Il-sung, siendo el 9 de septiembre de 1948 la creación y día de la independencia de Corea del Norte. Con los gobiernos establecidos, las dos potencias se retiran de Corea. Claro que sí, Alejandra. Y resalta que en este momento Kim Il-sung tiene la ambición de unificar estos dos países debido a la escasez de dinero y de armamento. Busca la ayuda de Stalin, el líder de la URSS, que dispuso de armamento con la condición de que consiga el consentimiento de Mao Zedong, de China. En caso de que Estados Unidos intervenga, él no se iba a meter. Aunque fue difícil de que Mao aceptara, al final envió 2 tropas grandes de voluntarios a Corea del Norte. Así consiguió el apoyo de estos dos países y tenía la seguridad de que Estados Unidos no se iba a meter, porque en enero de 1950 el jefe de diplomacia norteamericana estableció un perímetro de defensa, la línea Hutchinson, en donde Estados Unidos solo iba a garantizar la seguridad de Japón, Filipinas y unas de las islas. El 25 de junio de 1950, Kim Il-sung miente de que el sur atacó el norte. Las tropas coreanas del norte cruzaron el paralelo 38, invadiendo y bombardeando el área, estimando que la operación Relámpago tendría que conquistarlo todo en 3 semanas, pues Corea del Norte lo superaba en armamento militar. A los 2 días el presidente Rae Syngman se escapa de la capital de Seúl y se refugia en Pusan, donde va a ser la capital provisoria. Los del norte llegan a conquistar Seúl, que solo les tomó 3 días. Y en un mes se invadió el sur y tan solo faltaba el 10% del perímetro de Pusan, pero llegó ayuda de los surcoreanos que impidió esta invasión. Debido a ello, estimado, Estados Unidos se involucró rápidamente presionando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ordenó crear una alianza para atacar al norte con la ayuda de países miembros.
Esta alianza, formada por 21 países, iba a estar liderada por el general Douglas MacArthur, un héroe para los surcoreanos. Las ciudades norcoreanas fueron arrasadas por los masivos bombardeos aéreos estadounidenses, con el objetivo de destruir las fábricas que producían armamento en Corea del Norte, muriendo alrededor el 15% de la población civil. Fue la primera vez que Estados Unidos entró en un conflicto extranjero a gran escala sin una declaración oficial de guerra. Harry Truman quería evitar la expansión del comunismo, porque si dominaba toda Corea, el siguiente país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Con el objetivo de disminuir la presión sobre las fuerzas acantonadas en Pusan, el general MacArthur ordenó atacar por mar desde Incheon, teniendo solo 2 horas para desembarcar. La llamada Operación Chromite, a pesar de la oposición por ser peligrosa, se realizó con éxito. Es importante mencionar a los soldados estudiantes jóvenes de 15 años promedio que lucharon durante 6 días, sin suficiente comida ni armamento en las playas de Yansari, utilizado para despistar a los del norte y así tener más ventaja en la Operación Chromite. El hecho se descubrió hasta 1997 porque se encontró cadáveres en esa zona. 772 soldados estudiantes fueron los que sacrificaron sus vidas. Así es. Y las tropas de Pusan pudieron avanzar hasta enlazar con las tropas de las Naciones Unidas. El objetivo de salvar a Corea del Sur había funcionado. Se siguió avanzando hacia el norte, llegando hasta el río Yalu, que es la frontera entre China y Corea del Norte. Pero China amenazó la situación enviando a 300.000 soldados apoyando al norte. Con la campaña de Changjin, los soldados atacaron por todos los lados en la zona, dejando encerrados a los surcoreanos con el frío de menos 30 grados. Murieron 30.000 soldados. Mao Zedong buscó el apoyo de la URSS, ya que temía una guerra abierta contra Estados Unidos si lograba ocupar toda la península coreana. Tras obtener el apoyo de Stalin, el 19 de octubre de 1950, tuvo lugar el asalto de China con tropas del Ejército Popular de Liberación, al mando del general Peng Dehuai, que frenó al ejército de la ONU, que hubo que retroceder de nuevo hasta el paralelo 38, con el masivo apoyo que recibió el norte. 100.000 soldados de las tropas aliadas se retiraron, escapando por el mar mediante el puerto de Heunam, junto con 200.000 civiles. Agregando que para el 4 de enero de 1951, las fuerzas chinas y norcoreanas capturaron Seúl. MacArthur le pidió a Truman de que envíe una bomba atómica a las bases chinas de Manchuria, pero se lo negaron, una petición en la que estaba en contra el presidente. El general fue destituido y reemplazado por Matthew Ridgway. La guerra se volvía cada vez más agotadora y para el 10 de julio de 1951 comenzaron las negociaciones, que se tardaron en ponerse de acuerdo 2 años. Se reunieron 575 veces y mientras esos 2 años seguían luchando cerca del paralelo 38. El tema que más costó acordar fue la devolución de prisioneros de guerra. El norte decía que tenía como 65.000 prisioneros, mientras que en el sur tenían 130.000. La diferencia era mucha. Al final de todo se pusieron de acuerdo en el caso de los prisioneros que tenían en el sur. 83.000 fueron devueltos al norte, 22.000 se asentaron en el sur y 88 prisioneros decidieron emigrar del país. Finalmente, el 27 de julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, que fue el primer obstáculo para obtener la paz, China, Corea del Norte y Naciones Unidas firmaron el armisticio, que es en realidad un alto el fuego. Se acordó crear una zona desmilitarizada en Panmunjom en torno a dicho paralelo, pero no es un tratado de paz, así que técnicamente los dos países siguen en guerra. 1129 días duró la guerra de Corea, así quedaron 2 países divididas por la zona desmilitarizada en el paralelo 38. Es una zona de 2 kilómetros de cada lado en donde estaba prohibida cualquier actividad militar. Exacto, y este acuerdo ni siquiera estuvo firmado y aceptado por el presidente de Corea del Sur, Lee Syngman. Este quería seguir luchando y conquistar el norte. Antes de que este acuerdo sea firmado, Lee Syngman había protestado con su gente y hasta se rebeló liberando a 207.000 prisioneros de guerra en 2 ocasiones. Todo esto fue también porque no quería que Estados Unidos abandonara a Corea del Sur y el miedo de que el norte vuelva a atacar.
pero Estados Unidos terminó garantizando el apoyo militar a Corea del Sur. Se firmó un tratado de defensa mutua entre Estados Unidos y Corea del Sur. Las tropas estadounidenses están permanentemente en Corea del Sur, en el caso de que el norte todavía siga desarrollando armas nucleares. Y de esta manera vemos cómo se desarrolló este acontecimiento. Muchas gracias a Jeffrey y Alejandra por su magnífica participación. Ahora estaremos en presencia de otra experta en el tema, quien es Brenda Yamilet, quien nos va a compartir acerca de la importancia de este tema para la historia de las relaciones internacionales. A continuación. Han pasado 70 años ya, desde aquel 25 de junio de 1950, cuando Corea quedó dividida en dos estados y por consiguiente en dos ideologías diferentes. La posición estratégica en el escenario político y regional que ésta representaba fue un elemento determinante para el porvenir de la península. Retomando la información impartida por mis compañeros, hay que recordar que el futuro de Corea era incierto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya que la península de Corea estaba colonizada por el Imperio japonés, y con la Conferencia de Yalta, la URSS declara la guerra a Japón. Posterior a ello, la península de Corea consiguió librarse del yugo japonés. Sin embargo, otro acontecimiento relevante posicionó a la península coreana como el escenario clave de la Guerra Fría, donde se disputaba el interés hegemónico por parte de Estados Unidos y los intentos de Rusia y China por evitar el avance norteamericano en la península. Y como resultado de esto, la península coreana quedó dividida en dos facciones, la parte norte bajo el mando soviético y la parte sur bajo la protección de Estados Unidos. Habiendo mencionado esto, damos paso al análisis que nos compete. La dinámica de las relaciones internacionales se refleja en primer lugar por el papel de las superpotencias en mantener su hegemonía sobre la península coreana. Desde un punto de vista actual, las relaciones entre estos países son complejas, no lineales, porque no existen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur con Corea del Norte. Además, la exigencia de numerosas sanciones bilaterales y multilaterales cuyo fin es detener el desarrollo de armamento nuclear y de misiles. Sin embargo, Rusia y China sostienen relaciones diplomáticas con las dos Coreas, con Estados Unidos y Japón, pese al progreso de armamento nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte, que por supuesto amenazan su seguridad nacional y por lo cual implementan acciones persuasivas y optan por la solución pacífica bilateral o multilateral de la problemática. Ahora bien, el rol de las organizaciones internacionales en las relaciones internacionales se evidencia en el papel de la ONU en la guerra, primeramente por la aprobación en conjunto de 15 miembros más para que Estados Unidos entrara al conflicto en contra de Corea del Norte. La Organización de las Naciones Unidas, tras respaldar el actuar estadounidense y calificar la guerra de Corea como quebrantamiento de paz, ha puesto en tela de juicio sus principios como organización. Es de esta forma que el estudio de las relaciones internacionales permite comprender el porqué de una Corea dividida, que como se ha observado, los elementos políticos, económicos, geográficos e ideológicos fueron el conjunto para que en un momento las tensiones de todos estos aspectos pasaran un límite y se diera paso al conflicto como tal, al que es conocido como la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue uno de los acontecimientos que más ha marcado la historia de este país y la política internacional. Y es que sus repercusiones siguen incluso en la actualidad y es sorprendente e interesante ver cómo un acontecimiento de hace muchos años atrás ha influenciado en asuntos de carácter político, ideológico y militar hasta la fecha. Y es que esta guerra es la historia de un país dividido por el poder e ideologías, algo sumamente común en el panorama internacional, dado a que cada uno de los estados persigue sus propios intereses, y este caso no iba a ser la excepción, comenzando por el hecho que desde que Corea era apenas un protectorado de Japón, ya existían intereses con por parte de las grandes potencias debido a su ubicación tan estratégica. Con lo anteriormente mencionado, puedo hacer hincapié en el imperialismo de Japón sobre Corea. Y es que esta fue una época muy triste para ellos, puesto que existió mucha explotación de sus recursos y de todos los civiles en general.
Y bueno, a medida que la violencia no cesaba, al igual que la explotación de su pueblo, Corea lo que hizo fue crear alianzas estratégicas para salir rápidamente del verdugo en el que estaban. Entonces, esto evidencia la desesperación de un pueblo por su libertad, pero a su vez evidencia lo que es la condena hacia la división. Y es que Corea realizó alianzas con dos actores antagónicos entre sí, que fue la URSS y Estados Unidos. Y bueno, a partir de este punto Corea no estaba totalmente consciente de la acción que tomó, puesto que estas dos potencias no se fiaban entre sí, ya que ellos temían lo que podría suceder estando ambas en un mismo territorio. Y así fue como surgió la división de Corea en la Corea del Norte y Corea del Sur por otro lado. Estas estaban separadas por la frontera del paralelo 38, que era una línea de latitud que pasaba a la península. Entonces, esto a su vez se puede analizar desde una perspectiva realista, dado que cada uno de los estados tiene como objetivo mantener y consolidar su poder sobre otros actores internacionales. También está claro que la anarquía es parte fundamental de este contexto, puesto que los actores viven en una eterna lucha de poder. Y bueno, el resultado de esta división dio paso a la guerra tal cual, en el que Corea del Norte junto con la URSS dio el primer paso y invadieron a lo que es Corea del Sur. Entonces acá fue cuando este y Estados Unidos optaron por el uso de fuerza con soldados y armamento, por supuesto. De la misma forma, Estados Unidos quería evitar a toda costa la expansión del comunismo, puesto que su objetivo era claramente el de ejercer un poder hegemónico a nivel mundial. Pero bueno, sin embargo, como se mencionó anteriormente, cuando la guerra iba dando a su fin, entre comillas, que realmente únicamente fueron el cese de los ataques, no existió verdaderamente una resolución de guerra. Incluso en la actualidad no existe o no se han comprometido a firmar oficialmente un acta de paz, por lo que Corea quedó igualmente dividida entre el norte y el sur. Además de esto, es importante no olvidar el papel que tienen las organizaciones internacionales, en este caso lo que es la ONU, en los conflictos, y es que para las relaciones internacionales vistas desde la perspectiva realista nuevamente, las organizaciones son al fin una herramienta o la usan los estados de una manera instrumental para su propia ganancia, por supuesto, y es que siempre se encuentran relacionadas con las dinámicas de las comunidades sociales. 여러분, 안녕하십니까? 안녕하세요, Carmen Flores 선생님. 저에게 관심이 주셔서 감사합니다.